Ahora comenzamos a grabar y ahora sí comenzamos la clase. Entonces, nosotros ahora tenemos que empezar a ver y a conversar un poco de lo que ocurre cuando nosotros tenemos lo que se denomina capa límite. ¿Ya? Bueno, esto de aquí es un ducto, o trata de representar un ducto, las paredes de un ducto, ¿cierto? En donde yo tengo el desarrollo, o estoy buscando el desarrollo del fluido. ¿A qué se refiere esto? Cuando un fluido ingresa a una cañería, en una primera instancia ingresa con la velocidad de, de la cañería, con la cual venía, la velocidad que traía el fluido por default. Y a medida que va avanzando, el fluido va lo que se denomina desarrollándose, en donde la velocidad a lo largo del radio o a lo largo del diámetro, en estricto rigor, del ducto comienza a variar, a cambiar. Y empezamos a tener estas situaciones en donde en cada punto, a medida que vamos avanzando, nosotros vamos teniendo velocidades mayores y también una mezcla de velocidades también menores, pero todas apuntan a la velocidad promedio. Esto va acompañado, ¿cierto? Esta variante o este gradiente de velocidades responde a lo que pasa, ¿cierto?, al desarrollo que se denomina de la capa límite de velocidad. ¿Ya? Esto se los menciono de esta manera porque el tema de la capa límite es más, nos entrega, ¿cierto?, cierta información y nos indica que los perfiles de velocidad, ¿cierto?, se van desarrollando hasta que alcanzamos lo que se denomina una velocidad máxima, única, que se alcanza al centro del ducto, y alcanzamos, ¿cierto?, tenemos una velocidad promedio y alcanzamos la condición de no deslizamiento, que es la que nosotros mencionábamos aquí, que es que cuando el fluido está en contacto directo con las paredes del fluido, nosotros tenemos velocidad cero, ¿ya? Esas son las cosas que nosotros tenemos acá. ¿Qué implica esto? Como se dieron cuenta, la temperatura o el coeficiente de convección depende de la dinámica del fluido. Por ende, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que en esta parte de aquí vamos a tener transferencia de calor distinta a esta parte de aquí, cuando está todo desarrollado, ¿ya? ¿Cómo puedo reconocer un fluido completamente desarrollado? Con esto. Si la variación de la velocidad del fluido es cero en la distancia, en la dirección longitudinal de la cañería o ducto, entonces hablamos de que el fluido está completamente desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa velocidad de acá se repite a lo largo de todo el ducto. Esa velocidad de aquí se repite a lo largo de todo el ducto. La velocidad máxima es alcanzada y se repite a lo largo de todo el ducto. ¿Ya? Esto se ve representado por esta derivada. Y de la mano de esto viene la capa límite térmica, la cual contiene información, ¿cierto?, de la situación, ¿cierto?, que nosotros tenemos, ¿cierto? Va de la mano de la capa límite dinámica o cinemática. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el flujo cuya temperatura va a ser la temperatura que traía el flujo, ¿ya? O sea, puede ser cualquiera. Y a medida que nosotros vamos avanzando con el fluido en esta cañería, nosotros vamos a tener algunas situaciones en donde la temperatura de la superficie se va a terminar equiparando a la temperatura del fluido, el que viene siendo, ¿cierto?,
condición o la situación que nosotros hablábamos, ¿cierto?, de condición de no deslizamiento. Bueno, acá es que la temperatura del fluido en ese punto, justo donde el ducto donde el fluido está en contacto con las paredes del ducto, la temperatura del fluido va a ser la misma que la temperatura de la cañería o ducto y va a alcanzar una temperatura máxima. Esto claramente eh, es aplicable si la temperatura del fluido es mayor a la del ducto. ¿Ya? O eventualmente, también es otra posibilidad, si el ducto calienta el fluido. ¿Cómo podemos definir que que un fluido está completamente desarrollado térmicamente? Con esto, que me está indicando que la temperatura del fluido no varía con respecto a su distancia longitudinal, pero no es cualquier temperatura. Si se dan cuenta, esta es una temperatura adimensional. Entonces, a medida que yo voy avanzando, si esto de aquí no varía con respecto a la distancia que yo estoy recorriendo, entonces digo que ya alcanzamos el desarrollo térmico o el desarrollo de la capa límite térmica del fluido, ¿ya? En donde yo solamente voy a tener un perfil de temperaturas en la dirección radial, ¿ya? Con esto, ¿alguna duda o consulta? No, perfecto. Entonces nosotros tenemos que definir y ver si existe información adecuada para poder determinar la longitud de entrada de un fluido en un ducto. Y para ello, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es determinar algunas informaciones. Por ejemplo, tenemos acá que la longitud para un flujo laminar, ¿ya?, esto viene siendo la longitud hidrodinámica, es 0,05 veces el número de Reynolds por el diámetro del fluido, del ducto por el cual está pasando el fluido. Mientras que la longitud para alcanzar el desarrollo del fluido, ojo, eso es lo que quieren decir esto, longitud para alcanzar el desarrollo de la capa límite hidrodinámica, longitud para alcanzar el desarrollo de la capa límite térmica. Ambas, en este caso es 0,05 por el número de Reynolds, por el número de Prandtl, por diámetro. O sea que es el número de Prandtl por la longitud hidrodinámica. O sea, existe relación clara entre la longitud hidrodinámica y la longitud térmica de entrada. Todo esto es válido para un flujo laminar. ¿Qué pasa con un flujo turbulento? Tenemos esta otra situación de acá, donde tenemos que el largo hidrodinámico es muy similar al largo, a la longitud de entrada térmico, y todo eso es más o menos similar a 10 veces el diámetro. Entonces, el alcanzar
el desarrollo de las capas límites me toma 10 veces el diámetro del ducto. Ese es un largo característico, este es un largo muy utilizado en la industria y que se tiene muy arraigado. ¿Ya? Esto se aplica y la verdad es que se repite muchas veces. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en la industria muchas veces las mediciones y todo lo demás, no se pueden colocar sensores y medidores antes de esta distancia, porque eso impide, ¿cierto?, la correcta lectura de lo que yo estoy transportando, ya sea presión, ya sea velocidad, ya sea flujo, temperatura, lo que ustedes quieran. Si yo hago una medición antes de esta distancia, lo que yo voy a tener, ¿cierto?, es una lectura errónea, porque la distancia, el fluido todavía no está desarrollado. ¿Ya? Para que lo sepan. Entonces ahora comenzamos ya con lo que son los análisis térmicos. ¿Ya? Vamos viendo el análisis térmico y el análisis energético de todo esto. Bueno, tenemos esta condición, ¿cierto? Que más o menos ya la hemos repetido, en donde acá ingresa el fluido, ¿cierto? Con un cierto nivel energético referente a la temperatura inicial, y aquí, o la temperatura de ingreso, y esta es la temperatura de salida o egreso. Entonces, el balance energético que nosotros tenemos aquí responde a esta situación que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué pasa cuando yo tengo un flujo de calor constante en la superficie. O sea que esta superficie de acá irradia siempre la misma cantidad de calor, que es más o menos lo que uno esperaría, por ejemplo, de un intercambiador de calor, de un radiador que, bueno, es extracción de calor, pero de todas maneras vale. Lo que vamos a tener, ¿cierto?, es que la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada más el calor intercambiado, ¿ya?, por el área superficial por la cual yo estoy calentando, dividido el flujo másico y por el calor específico. Ese es el flujo de calor y así es como yo defino la temperatura en esas condiciones. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos otra condición y es que la temperatura de la superficie es constante? No varía en el tiempo, yo me aseguro que esa sea la temperatura siempre. Yo lo que hago aquí es definir esto, que es la diferencia de temperatura promedio, ¿ya?, en donde yo tengo la temperatura de la superficie menos la temperatura media, donde todo esto, ¿cierto? El delta T promedio, yo lo puedo ver así, como la temperatura, la diferencia de temperatura al ingreso de esta zona, más la diferencia de temperaturas a la salida, dividido dividido por 2. Es un promedio simple. Luego tenemos, ¿cierto?, que vamos definiendo, ¿cierto?, esto de, ¿cómo se llama? Estamos definiendo esto en función de la temperatura de la superficie, que es la que yo definí como una temperatura constante. Tenemos lo siguiente, entonces, que la temperatura de la superficie menos la temperatura de ingreso más la temperatura de salida menos la temperatura superficial menos la temperatura de salida dividido 2. Entonces, esto de aquí lo puedo reescribir como aparece acá. Entonces, la diferencia de temperaturas promedio yo la puedo reescribir como esto que aparece aquí,
en donde esto de acá viene siendo lo que se denomina la temperatura bulk, que viene siendo la temperatura que tiene el fluido o que va adquiriendo el fluido respecto a la, a la masa de fluido y no exactamente debido a, a otros comportamientos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo esto nace de un simple análisis y de una simple idea. Balance energético, y el cálculo de esto se realiza utilizando esto de aquí, en donde el balance energético y la idea, ¿cierto? La transformación del coeficiente de convección y el área superficial me permite hacer este cálculo referente, ¿cierto?, al calor que fluye. ¿Dudas o consultas con esto, estimados? No, profe. Perfecto. Seguimos con esto un poco. Y lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a continuar, ¿cierto?, con la misma idea. Tenemos el balance energético, ¿cierto? El calor que ingresa tiene que ser igual a esto. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es igualar los calores. Suena feo, ¿cierto? Pero lo que estamos diciendo es que el calor, el calor intercambiado por el balance energético lo vamos a equiparar con el calor del transferido por convección. Y tenemos lo siguiente. Definimos esto, ¿cierto?, como el flujo másico por el calor específico por DTM, o sea, la diferencia de temperaturas media. En donde la entalpía, y por otro lado, por convección, sabemos que esto es igual al coeficiente de convección por la diferencia entre la temperatura de la superficie menos la temperatura media. Y todo eso por el diferencial de área superficial. A medida que yo voy avanzando, yo voy considerando ciertos nuevos elementos del área superficial. Luego tenemos que considerar, ¿cierto?, lo que son las variables adimensionales, en donde tenemos que TS, la temperatura de la superficie, menos T sub M, va a ser igual a teta. Si yo derivo eso, me va a quedar menos de Tm igual a menos de teta. Todo esto para poder reemplazarlo aquí. Ojo ahí. Vamos a tener también que el área superficial es igual a el perímetro de la parte interior de la cañería o del ducto por donde está pasando esto, por la longitud, la distancia longitudinal. Si yo diferencio esto, lo único que puedo diferenciar realmente es la distancia que yo estoy recorriendo. Haciendo todos esos cambalaches, ¿sí? Dije cambalaches, yo puedo reemplazar en esta ecuación que está aquí. Flujo másico por C sub P por d teta, tiene que ser igual a menos H, coeficiente de convección, por teta, la diferencia de temperaturas como la mencionábamos, por el perímetro por dx, la distancia longitudinal. Posterior a eso, nosotros reordenamos. Dejamos el diferencial de teta dividido teta en un lado y el resto de cosas al otro lado. Y hacemos lo que deberíamos todos saber hacer, que es integrar. Entonces esto nos dice, bueno, cuando teta, cuando x vale 0, o sea, cuando estamos recién ingresando, vale la temperatura superficial
de la superficie del ducto, menos la temperatura de ingreso del fluido. Y cuando cuando X vale L, o sea, cuando estamos saliendo, decimos que vale T sub S menos T sub 0. Y eso es lo que utilizamos en la formulación de la integral, que en este caso es el logaritmo de T sub S menos T sub de salida, ¿cierto? Dividido T sub S menos T sub I. Y eso tiene que ser igual a menos H sub S, H, por el área superficial que yo estoy analizando. Recuerden que como estamos hablando del perímetro, y esto de aquí se integró desde 0 hasta L, me va a quedar solamente L. El otro se va a hacer 0. Por ende, perímetro por el largo total va a ser el área superficial analizada. Todo eso dividido por el flujo másico por C sub P. Y hacemos también otra cosa que a los ingenieros nos encanta hacer, que es aplicar exponencial. Y nos queda esto de acá. Lo que hacemos posteriormente es despejar esto y nos va a quedar de esta manera como ustedes la ven aquí. Y finalmente, yo puedo despejar T sub O T de salida y nos va a quedar esta expresión que ven acá. ¿Cuál es la gracia de esa expresión de acá? Que a partir, o bueno, en realidad de la expresión completa que tenemos acá, aquí mejor dicho, yo puedo calcular cualquier temperatura que yo quiera, ¿ya? Especialmente si nos centramos en la temperatura de salida o la temperatura de ingreso, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer también? Supongamos que yo tengo un ducto, ¿cierto? Yo sé cómo entra a este ducto donde tiene una temperatura superficial dada. Yo digo que el fluido ingresa a una cierta temperatura y tengo mediciones, pero no sé cuánto sale, porque poner una medidora ahí es muy costoso, ¿cierto? O falla mucho, entonces con esto yo puedo eventualmente determinar la temperatura de salida que yo tengo. También puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, yo puedo hacer mediciones a la salida, despejar la temperatura que ingresa a este sector o a este tramo de ducto y puedo evaluar, ¿cierto?, cuánto vale la temperatura de salida. ¿Ya? Un par de minutitos para que copien. ¿Alguna duda o consulta, estimados? Hasta ahora no tengo consulta. Qué cosa más grande, ¿no? Acá hay que considerar algunos temas. Lo primero es este elemento de acá, que como ustedes pueden ver es lo que aparece aquí. Se denomina a ese valor número de unidades de transferencia, o NTU por sus siglas en inglés. Básicamente me indica, si ustedes se dan cuenta, cuántas veces tengo que repetir este valor para se puede repetir este valor. Se espera que este valor tenga varios valores, varias unidades medibles. Entonces, si este valor es mayor a 5, la temperatura de salida es muy similar a la temperatura de la superficie de la cañería. Según ustedes, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros lo tratamos de ver, digámoslo así, más teóricamente explicado con palabras.
Básicamente el NTU lo que me entrega, ¿cierto? O lo que me permite definir es si la temperatura de salida o si la cañería está calentando o, o incluyendo, está cambiando la temperatura del fluido de manera completa o no. Entonces, cuando el NTU me da 5 o superior, quiere decir que la cañería o la temperatura del ducto hace completamente el trabajo ¿cierto?, de cambiar la temperatura del fluido. Por algo me dice la temperatura de salida es muy similar a la superficie de la cañería. Normalmente no van a llegar a ser iguales, ¿ya? Pero se esperaría algo así. Entonces, el NTU es un indicador de si la cañería o el ducto por donde estoy pasando el fluido es, permite, ¿cierto?, que calentar o enfriar el fluido de manera total, ¿ya? Lo cual es bastante adecuado, porque si yo conozco los valores que conforman el NTU, yo lo que tengo después que hacer simplemente es calcularlo y ver si da 5. Y si da 5, entonces la temperatura de salida, yo ya sé cuál es, o puedo por lo menos simplificarla o decir que es muy similar a la temperatura de la superficie del ducto y listo. No tengo nada más que hacer. Y claramente hay que notar de que el NTU es función del fluido en forma de C sub P, del ducto en forma de A sub S, y además de las condiciones de transferencia de calor, tanto dinámicas del fluido como del ducto, ejemplificados o vistos en el coeficiente de convección y también en el flujo de masa. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que en un ducto de 3 milímetros, no, dale con los milímetros, de 2 pulgadas de diámetro, yo tengo un NTU 6,1, pero yo después les digo en un diámetro, es el mismo fluido con la misma temperatura de ingreso, la misma temperatura superficial, pero esta vez ya no son 2 pulgadas de diámetro, son 5, entonces el fluido pasa, ¿cierto? O es más, eh, no sale no necesariamente va a tener el mismo NTU. ¿Ya? Y luego tenemos lo que aparece aquí. A partir de la información que nosotros tenemos acá, aquí, lo que se hizo o lo que se hace es despejar de manera, llamémosla burda, ¿cierto? Llegar y despejar flujo másico por C sub P. Y esto nos da paso a esta información de acá, que yo la puedo reemplazar en lo que es el flujo de calor calculado vía convección. Lo que da paso a esto de acá, eso que está ahí, ¿cierto? Que se denomina diferencia de temperaturas logarítmicas. ¿Ya? Entonces, T sub 0 o T de salida, perdón, menos la temperatura de entrada, dividido el logaritmo natural de la temperatura de la superficie del ducto, menos la temperatura de salida, todo eso dividido por la temperatura de la superficie del ducto, menos la temperatura de entrada, es igual a delta T logarítmico. ¿Ya?
que se denomina diferencia logarítmica de temperatura. La gracia que tiene esto es que es un método mucho más robusto para estudiar las temperaturas en un ducto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, yo puedo hablar de la temperatura a la salida, ¿sí? Puedo hablar de la temperatura a la entrada, sí. Puedo hablar de la temperatura a la superficie, sí. Pero el problema es que no siempre voy a tener toda la información completa acá. Bueno, pero con la diferencia de temperaturas logarítmica, si yo la puedo obtener a partir de la información del Q, de la coeficiente de convección y del área superficial, yo ya más o menos voy a tener la idea de cómo se van a de comportar estas temperaturas. Entonces, esta diferencia de temperaturas, la idea es que yo la pueda calcular y con eso después puedo obtener información bastante atractiva, ¿cierto? Bastante interesante de obtener con respecto a lo que nosotros tenemos, ¿ya? La idea es poder utilizarla, ¿cierto? Para hacer cálculos un poco más avanzados, los que vamos a ver en un futuro no tan lejano cuando veamos intercambiadores de calor, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda con alguno de estos términos? HAS, ¿qué es lo que es, profe? Área superficial. Bueno, Ya. Entonces, ya haciendo algunos análisis, ya hemos conversado lo suficiente, ¿cierto?, de flujo en cañerías, a pesar de que no es un curso de mecánica de fluidos. Nosotros ya hemos conversado de estos temas, ¿cierto?, cómo se comportan, ¿cierto?, y qué es lo que tenemos acá. Entonces, ahora vamos viendo, ya entrando un poco más en detalle. Cuando nosotros tenemos un flujo en cañería, nosotros tenemos lo que se denomina una región de ingreso, ¿ya? Entonces, yo tengo una relación entre el coeficiente de convección que yo tengo al ingreso del ducto y tengo otra que es a la salida, es cuando una vez está desarrollado el fluido. La mayoría de los coeficientes de convección o de las fórmulas para obtener el coeficiente de convección están dadas para esto, para el coeficiente de convección cuando el fluido está desarrollado. Estas dos son dos expresiones que me permiten correlacionar el coeficiente de convección que yo tengo calculado y el coeficiente de convección a la entrada del ducto. Y se utilizan según conveniencia, ¿ya? Claramente este valor está, acá está dado por menor a 60, porque si estuviese, bueno, una de las formas que tenemos para poder determinar, si ustedes se recuerdan, qué tan desarrollado es esto, en el caso de un flujo turbulento, nosotros decíamos que el largo térmico es más o menos 10 veces el diámetro, ¿cierto? Entonces, esta situación, si nosotros la dividimos, ¿cierto? El largo dividido diámetro, yo espero que esté del orden del 10, ya que sea menor o igual a 10, para poder conversar y decir, bueno, ahí ya estamos hablando de entrada. Entonces, si ya excedemos eso, estamos en un espacio en donde básicamente el fluido le está costando desarrollarse. ¿Qué puede pasar? Claramente. Pero si ya estamos hablando de valores de que para que se desarrolle el diámetro tiene que ser superior, el largo
tiene que ser más de cerca de 60 veces el diámetro, la verdad es que ya las expresiones que se conocen escapan y ya no pueden ser utilizadas de manera adecuada para poder calcular este tema de flujo de cañería. ¿Ya? Entonces estas expresiones me van a permitir hacer este juego. Y comenzamos allá a ver lo que son algunas de las expresiones para flujo en cañería. Entonces, ¿qué pasa con el número de Nusselt? El número de Nusselt para una cañería se va a calcular como 0,023 por el número de Reynolds elevado a 0,8 por el número de Prandtl elevado a n, donde n puede ser 0,4 si es que estamos calentando el fluido o 0,3 si es que estamos enfriando el fluido. Vale decir, si la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del fluido ingresando, entonces usamos 0,4. Si la temperatura del ducto es menor a la del fluido que está ingresando, n vale 0,3. A esta ecuación se le llama ecuación de Ditus-Boelter. Y vamos ahora entonces a hablar un poco de lo que es el número de Nusselt para placas planas. Vamos ahora ya a dejar de conversar de lo que es el número de Nusselt para ductos o cañerías. Entonces, supongamos que tenemos acá una placa plana y aquí viene un fluido que tiene una cierta capa límite, ¿cierto? Como nosotros hemos visto. Aquí es laminar, aquí es turbulento. Entonces, el número de Nusselt promedio va a ser igual a una constante por el número de Reynolds elevado a m y por el número de Prandtl elevado a n, donde Nusselt va a ser igual a 0,332 veces el número de Reynolds elevado a un medio por el número de Prandtl elevado a un tercio, cuando el número de Prandtl valga más que 0,6. Y el Nusselt va a valer 0,0296 por el número de Reynolds elevado a 0,8 por el número de Prandtl elevado a un tercio, cuando el número de Prandtl se encuentre entre 0,6 y 60 y el número de Reynolds se encuentre en condiciones turbulentas completamente desarrolladas, o fully turbulent, como es definido en algunos textos. Profe, Dígame. yo tengo una duda sobre el número de Prandtl y el de Reynolds. Reynolds. Que me puede explicar así rápidamente qué significa cada uno. El número de Reynolds es el que indica qué tan turbulento o laminar es el flujo. Y el número de Prandtl indica la correlación que existe entre la parte cinemática y la parte térmica de un fluido. Ah, ya, muchas gracias, profe.
Vamos con más tipos. Cuando el número o cuando el flujo no está completamente turbulento, ¿ya? El Nusselt se va a calcular de esta manera que aparece aquí, ¿ya? En donde tenemos ¿cierto? 0,664 veces el número de Reynolds a la 1/2 por el número de Prandtl elevado a 1/3. ¿Ya? Es para una situación de flujo no turbulento, o sea, turbulento, pero no a los niveles de fully turbulent. Y en la siguiente ocasión, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, del número de Nusselt, cuando estamos hablando de un flujo ya turbulento, ¿cierto? Pero tiene, ahí me falta, ¿cierto?, indicar cuál es la diferencia con el anterior. Entonces, esa todavía no lo vamos a utilizar, ¿cierto? El 0,037, ese todavía no va a quedar, sino que lo vamos a dejar en stand-by por si acaso, porque hay que determinar, tengo que determinar para qué condiciones se utilizan respectivamente, ¿ya? En ese caso, fíjense solamente en la primera ecuación, el análisis es independiente del número de Prandtl, ¿ya? Puede ser para cualquier valor. Vamos ahora en situaciones en donde yo tengo el fluido que entra en contacto con una placa, ¿cierto? Pero la placa inicialmente no está calentada, no está a una temperatura distinta, está, podríamos decir, a la misma temperatura del fluido. Y luego parte un sector en donde efectivamente ya la placa sí está calentada, ¿cierto? Y tiene una temperatura superficial distinta a la del fluido. Bueno, aquí lo que decimos, ¿cierto?, es que el Nusselt, en este caso de acá, va a ser igual a 0,332, ¿cierto?, por el número de Reynolds elevado a 0,5 y por el número de Prandtl elevado a 1/3. Todo eso dividido por 1 menos el tramo que está el fluido, ¿cierto?, que está la placa, ¿cierto?, sin calentar, por la distancia que yo estoy analizando, dividido, o sea, todo esto elevado a 3/4 y ese denominador elevado a 1/3. Esto, por si acaso, es para condiciones de flujo laminar. Y esto de aquí es para condiciones de flujo turbulento. Entonces, básicamente difieren en la constante que antecede, ¿cierto?, a la multiplicación, el exponente del número de Reynolds, el exponente de la razón y el exponente del paréntesis que estábamos analizando.
Ya. Seguimos entonces. Estos son los números de Nusselt, ¿cierto? Para un flujo uniforme de calor, cuando no existen variaciones. Claramente este es para un flujo, cuando el flujo es laminar. Y este es cuando es un flujo turbulento. ¿Ya? Ok. Y bueno, por fin llegamos a un ejemplo de aplicación de todo esto. Lo primero, nos dicen estimar la tasa de transferencia de calor desde un flujo de agua al interior de una tubería, donde la temperatura promedio del agua es de 20 grados Celsius, la cañería tiene 0,9 metros de largo y el diámetro es de 0,15 metros y se encuentra a 0 grados Celsius. La velocidad del fluido claramente es de 0,16 metros por segundo. Información con la que se cuenta, ¿ya? Primero copien o sáquenle pantallazo a este ejercicio y antes de continuar. Ya, entonces dice, estimar una tasa de transferencia de calor desde un flujo de agua al interior de una tubería donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius, la cañería tiene 0,9 metros de largo, el diámetro es de 0,15 metros de diámetro, ¿cierto? Y la cañería se encuentra a 0 grados Celsius. Su velocidad, la velocidad del fluido, es de 0,16 metros por segundo. Entonces, ¿qué información tenemos en este ejercicio? El fluido, sabemos qué fluido es. La temperatura promedio en el centro o bulk, las dimensiones características de la cañería y la velocidad del fluido. Esos son los 4 elementos con los cuales contamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Porque es lo que tendríamos que hacer primero. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a una tabla termodinámica o de datos de transferencia de calor como la que vemos aquí. Y encontramos las propiedades del agua. Específicamente lo que nos va a interesar claramente aquí es el calor específico, que en este caso es 4182 joule por kilogramo por Kelvin. La conductividad térmica la vamos a tener a mano por si acaso, que en este caso es 0,598 watt por metro Kelvin. La viscosidad dinámica también la necesitamos,
1,002 por 10 a la 3, a la menos 3 kilogramos por metro por segundo. El número de Prandtl, ya que lo dan, si la vida le da limones, haces limonada, y ya me lo dan, entonces no lo tengo que calcular después. 7,01. Adimensional. Lo que sigue es escribir cierta la información en tenerla ahí inscrita. Y lo primero que hacemos es obtener el número de Reynolds, que se calcula como aparece aquí. La densidad también la habíamos tenido que sacar, ¿cierto? Se había ido. Y obtenemos, ¿cierto?, la información que aparece ahí, teniendo como resultado un número de Reynolds de 23.904,2. Profe, ¿podría poner la página anterior por... Es una tabla. Ya. Entonces, lo que sigue es calcular la distancia adimensional, que es básicamente largo dividido diámetro. Para ello, tenemos que hacer este cálculo. Es una cuestión que tal vez ustedes no habían visto, así que se las presento. Esta es la que tienen que usar eventualmente, especialmente cuando estemos trabajando en los temas de, ¿cierto?, de ingreso de fluido a una cañería o ducto. ¿Ya? Que es el largo dividido el diámetro igual a 0,623 por el número de Reynolds elevado a un cuarto. Este valor me da 7,74. ¿Ya? Es largo adimensional, por ende, no hay nada que hacer. Y luego, esto se compara con la distancia adimensional real, que en este caso nos da 0,9 dividido 0,15. Y eso nos da 6. ¿Qué quiere decir este resultado que obtuvimos? Siendo que, supongamos que llamémoslo, ¿cierto?, esto de acá, a esto llamémoslo de acá, ¿cierto?, la distancia dimensional teórica, ¿cierto? Y esta de aquí sería la real, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Hablaría del error? No, nos está Ah, diciendo otra cosa que podemos ver en esa ratio.
¿Qué nos está diciendo aquí? Estoy esperando. ¿No sería promedio? No. ¿Medio de los dos? Nos entrega una información que necesitamos, que más o menos necesitamos. ¿Qué información nos da? Que hay una diferencia considerable entre la teórica y la real. Ya, pero ¿y qué podemos sacar con eso? No sé, profe. Lo que nos está diciendo esto es que el fluido no está completamente desarrollado, porque la distancia que yo necesito para desarrollar el fluido es mayor a la que yo tengo disponible, distancia adimensional. Por lo tanto, el fluido no está desarrollado y tengo que considerarlo como que está recién entrando en un ducto. Nunca se va a desarrollar, porque no tengo la longitud para hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo este dato. Entonces, si no es calculable, ¿cierto? Esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Calcular el coeficiente de convección a la entrada de la cañería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos, ¿cierto? Lo que es el elemento que nosotros estábamos viendo. Entonces, tenemos 0,11, que era una de las ecuaciones que veíamos, por, abro paréntesis, el número de Reynolds elevado a un quinto, dividido el largo adimensional real. Ya, aquí este es el real, elevado a 4 quintos. Hago los cálculos, y todo eso elevado, todo ese paréntesis elevado a 0,275. Hago los cálculos y me queda que la relación entre coeficientes de convección, el de la entrada dividido el del flujo desarrollado, es 1,303. Por lo tanto, lo que procedo a hacer ahora es calcular el número de Nusselt. Debido a las condiciones que yo tengo de número de Reynolds y de número de Prandtl, yo lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación que aparece ahí, en donde tengo que es 0,023 por el número de Reynolds elevado a 0,8 y por el número de Prandtl elevado a 0,3. En este caso, y eso tiene que ser igual al coeficiente de convección por el diámetro y dividido el coeficiente de conducción del agua, del fluido que estoy transportando. Despejo y me va a quedar esto en función de todo esto. El coeficiente de convección lo voy a poder calcular.
lo que me va a dar esos valores de acá. Por ende, el coeficiente de convección que yo tengo que analizar es igual, ¿cierto?, a lo que podemos ver acá, que me estaría dando 523,4. Pero a mí no me importa ese, me importa el coeficiente de convección para un fluido sin desarrollar. Y para obtenerlo necesito el del flujo desarrollado multiplicado por la razón que calculamos previamente. Y en este caso es 1,303 por 523,4 watt por metro cuadrado por Kelvin. Lo que me entrega un valor de 682 watt por metro cuadrado por Kelvin. Ya teniendo toda esa información, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el flujo de calor. Y el flujo de calor va a ser el que se muestra acá, en donde obviamente vamos a tener la diferencia de temperatura entre lo que entra y la temperatura de la superficie. Y obviamente, como es un cilindro, tenemos que utilizar pi para calcular eso. Lo que nos va a entregar un valor de que el calor transferido es de 5.784,85 watts. Con esto, ¿alguna duda o consulta? Profe, siempre que el líquido esté recién entrando a lo que es ¿cómo se llama? El tanque siempre se va a seguir el mismo procedimiento. Sí. Ah, ya, profe. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya, estimados, entonces dejamos la clase hasta aquí, porque ya no alcanzamos a hacer otro. Así que eso, que tengan buena jornada y nos estamos viendo. Cuídense.